Daniel tenía 32 años cuando descubrió que llevaba viviendo en piloto automático. Todos los días eran iguales. El mismo bus, el mismo asiento, el mismo semáforo que parecía no cambiar nunca, el mismo sueldo que desaparecía en cuestión de días, las mismas promesas que se hacía frente al espejo. Algún día voy a estar mejor. Pero ese algún día nunca llegaba. Tenía un trabajo estable, sí, y eso era precisamente lo que más le dolía. Estable, pero pequeño. Estable, pero insuficiente. Estable, pero sin futuro. A veces, cuando salía tarde del trabajo y el cansancio le pesaba más que la mochila, miraba al cielo y se preguntaba en silencio: ¿esto es todo? ¿De verdad esto es la vida? No lo decía en voz alta. Le daba vergüenza. Sentía que de alguna manera era ingrato. Después de todo, tenía empleo, tenía comida, tenía un techo. Entonces se obligaba a callar, pero el vacío seguía allí. Y ese vacío no era pobreza de dinero, era algo peor, pobreza de horizonte. Una noche, mientras revisaba sus cuentas, vio algo que lo dejó helado. Había trabajado más que nunca, hizo horas extra, se privó de cosas, se apretó en todo y aún así terminaba igual que el mes anterior. Exactamente igual. Mismo saldo, mismas deudas, mismo ahogo. Fue la primera vez que sintió algo parecido al miedo. No al miedo de no tener, sino al miedo de descubrir que, por más que corriera, seguía dentro de la misma jaula. Al día siguiente, en el bus, vio algo que le pareció insignificante al principio. Un hombre mayor, sencillo, con las manos gastadas por el trabajo duro, leyendo. No un libro cualquiera, no algo de entretenimiento, un libro subrayado, lleno de anotaciones, con papeles marcando páginas como si allí hubiese algo urgente. Daniel lo miró, volvió a mirar su celular y luego volvió a observarlo a él. Había algo diferente en sus ojos. No eran ojos resignados, eran ojos despiertos. Los días pasaron y la escena se repetía. El mismo hombre, el mismo libro, el mismo gesto de concentración. Hasta que un día, la curiosidad y una extraña mezcla de admiración y envidia lo empujaron a preguntar: «Señor, ¿por qué lee tanto?». El hombre levantó la mirada, sonrió sin prisa y dijo algo que se clavó en su pecho como si alguien hubiese encendido una luz en un cuarto oscuro. «Porque el mundo cambia todo el tiempo, hijo. Y si mi mente se queda igual, yo me quedo atrás». Daniel se quedó mudo. No supo qué responder. Esa noche, por primera vez, no prendió la televisión. No abrió redes sociales. Solo se quedó sentado en silencio. Y en ese silencio apareció una verdad incómoda. Trabajaba duro, pero no estaba creciendo. Sabía hacer lo mismo, de la misma manera, al mismo nivel, desde hacía años. Y entonces apareció una idea tan sencilla como dolorosa. Quizá no es que la vida no me da oportunidades, quizá es que no estoy preparado para verlas. Recordó discusiones, momentos, errores. Recordó veces en que dijo no puedo, cuando en realidad era no sé. Recordó decisiones financieras tomadas desde la ignorancia, compras impulsivas, deudas sin pensar, firmas apresuradas, y se dio cuenta de algo brutal. Haber trabajado tanto no lo había hecho más sabio, solo más cansado. Y allí empezó el verdadero efecto dominó. Durante semanas su mente no paró. Empezó a observar a la gente que admiraba, personas que habían salido adelante, que habían cambiado su historia. Y descubrió un patrón que le dolió reconocer. Todos habían invertido primero en su mente. Cursos, libros, mentores, errores analizados, habilidades nuevas. Mientras él, durante años, había invertido más en distracciones que en crecimiento, más en caprichos que en conocimiento, más en aparentar que en aprender. Y entonces se hizo una pregunta que parecía simple, pero lo atravesó entero. ¿Qué pasaría si, por un año, invierto más en mi cabeza que en cualquier otra cosa? El miedo apareció enseguida. Es caro, es difícil, no tengo tiempo, no sé por dónde empezar.
pero en el fondo, una voz más profunda, más honesta, dijo algo diferente. Lo caro fue no haber aprendido antes. Esa noche tomó una decisión pequeña, pero enorme. Comprar su primer libro de educación financiera. Uno sencillo, uno básico, sin promesas mágicas, sin títulos llamativos. Y cuando terminó la primera página, sintió algo que hacía años no sentía. Esperanza mezclada con rabia. Esperanza porque veía que había otra manera. Rabia porque se dio cuenta de cuánto tiempo había perdido por no saber. A partir de ahí, nada fue de golpe. No hubo milagros, no hubo saltos gigantes. Hubo incomodidad, resistencia, dudas, pero también algo nuevo, claridad. Empezó a entender cómo funciona el interés compuesto. Empezó a detectar trampas financieras que antes lo atrapaban sin esfuerzo. Empezó a ver que el dinero no desaparecía misteriosamente, sino por decisiones que él mismo tomaba sin entender. Y eso dolía, ¿sí? Porque darse cuenta implica responsabilidad, pero también liberaba, porque si él era parte del problema, también podía ser parte de la solución. Con el tiempo, destinó un pequeño porcentaje fijo de su ingreso para aprender. Libros, cursos accesibles, talleres económicos, videos serios, conversaciones con gente que sabía más que él. Mientras otros decían, ¿para qué gastar en eso?, Daniel pensaba, para no repetir mi pasado. Y poco a poco, empezaron a pasar cosas que antes parecían imposibles. Un ascenso inesperado, una oportunidad nueva, una idea de negocio que nunca habría visto sin la mentalidad correcta. Menos miedo al hablar de dinero, menos culpa al tomar decisiones firmes, más criterio, más calma. Los números no cambiaron de la noche a la mañana, pero él sí. Y eso cambió todo. Porque cuando la mente crece, la vida empieza a tener otra forma. Un día alguien le dijo, «¡Qué suerte tienes!» Y por primera vez, Daniel no se enojó. Solo sonrió con tristeza, porque sabía que no era suerte. Era educación. Era despertar. Era dejar de vivir con los mismos pensamientos esperando resultados diferentes. Con el tiempo, miró hacia atrás y sintió un nudo en la garganta. Recordó al hombre del bus, recordó sus primeras páginas leídas con sueño, recordó los sacrificios pequeños, recordó las burlas, y entendió que lo más caro que había pagado en su vida no fue un curso, fue cada año vivido sin saber, cada decisión tomada desde la ignorancia, cada oportunidad perdida por falta de preparación. Y comprendió algo que ya no pudo olvidar. El dinero que pones en tu mente nunca se pierde, se transforma, vuelve convertido en mejores decisiones, más oportunidades, relaciones mejores, menos errores, más libertad. Si hoy alguien siente que está atrapado, agotado, que trabaja sin parar pero no avanza, debería hacer una pausa y preguntarse con brutal honestidad, ¿qué me falta aprender? Porque hay una verdad dura pero liberadora. No avanzar no siempre es falta de esfuerzo, muchas veces es falta de conocimiento. El mundo cambia, los mercados cambian, la tecnología cambia, las reglas cambian. Si tu mente no cambia, te quedas atrás aunque corras. Por eso la historia de Daniel no pretende decirte que leer un libro te hará rico. No, lo que quiere decirte es más serio. Quedarse sin aprender te sale mucho más caro que cualquier curso. Y que invertir en la mente no es un lujo, es supervivencia inteligente. Daniel no fue el más inteligente, no fue el más talentoso. Solo fue alguien que, un día, se cansó de sobrevivir y decidió empezar a pensar. Y cuando cambió su forma de pensar, algo dentro de él dejó de aceptar la mediocridad como destino. Dejó de decir «no puedo» y empezó a decir «no sé todavía, pero voy a aprender». Dejó de pedir milagros y empezó a construir procesos. Y hoy, cuando mira hacia adelante, ya no siente miedo, siente responsabilidad. Porque ahora sabe que lo que ponga en su mente, inevitablemente, terminará reflejándose en su vida. Y mientras camina, recuerda siempre esa escena en el bus. Ese hombre leyendo en silencio, ese instante en que todo cambió sin que nadie lo notara. Y se repite como una oración: si mi mente crece,
mi futuro también.